Buenos días, les saluda cordialmente José Francisco Bautista Trejo. Les comento que con matrícula número 220-17-525 me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Curso actualmente el módulo de Amparo 1 y estoy dando respuesta al reto número 2, la jurisprudencia. Mi asesor educativo es la licenciada y maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento y este video se grabó el día 8 de septiembre de 2023. Desarrollo. De acuerdo con los estudios de caso que se exponen y tomando del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, las siguientes tesis jurisprudenciales. Para el caso número 1 de la primera sala con número 102 diagonal 2011 correspondiente a la novena época y con número de registro 161080. Rubro: facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema específico, el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Para el caso número 2 de la primera sala con número 78 diagonal 2018, correspondiente a la décima época y con número de registro 201-8828. Rubro: sistema de justicia penal acusatorio oral. Contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto. Interrupción de la jurisprudencia de la primera sala 93 diagonal 2013. Para el caso número 3 del Pleno con número 145 diagonal 2000 correspondiente a la novena época y con número de registro 190-663. Rubro: jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Sección segunda. Responde de forma coherente y argumentada los siguientes planteamientos. 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Respuesta: se utilizó el método de reiteración, utilizando la facultad de atracción en los numerales 10 diagonal 2007, 78 diagonal 2010, 120 diagonal 2010, 168 diagonal 2010 y 13 diagonal 2011. Cabe aclarar que a partir de la vigencia de la 11ª época, este solo es aplicable a los tribunales colegiados de circuito de acuerdo con lo establecido en el artículo 224 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 7 de junio del 2021 y que a la letra dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93 diagonal 2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78 diagonal 2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respuesta: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que en la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Tercero, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Respuesta: la jurisprudencia del caso número 1 fue publicada en la novena época, la cual estuvo vigente del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011.
La jurisprudencia del caso número 2 fue publicada en la 10ª época, la cual estuvo vigente del 4 de octubre de 2011 al 30 de abril de 2021. Y la jurisprudencia del caso número 3 fue publicada en la época novena. 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Respuesta. Dado que es una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la 9ª época con número 145/2000, es importante mencionar que el artículo 14 constitucional menciona que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es importante distinguir en este caso que tenemos dos leyes, que es la ley abrogada el 2 de abril de 2013 y que correspondería a dicha tesis que fue emitida en el año 2000. Y luego entonces le correspondería en su momento el artículo 192 de la Ley de Amparo, que a la letra mencionaba: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o en salas es obligatoria para estas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por 8 ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno. Y en el artículo 194 mencionaba que la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por 8 ministros si se trata de la sustentada por el Pleno. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si nosotros ahora aplicáramos ese caso con la ley vigente sería la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y que fue publicada el 2 de abril de 2013, cuya última reforma publicada fue en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del año 2021, y en cuyo artículo 215 menciona: la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. El artículo 217 menciona: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. Y el artículo 222 menciona: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedente obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos, las cuales, de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión, no serán obligatorias. Regresándonos al ejercicio, tendríamos que ir a su precedente, que se encuentra en el Registro Digital 6984, y como asunto contradicción de tesis 5/97 nos menciona que así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de 10 votos. Luego entonces, ¿a qué autoridades aplica la jurisprudencia del Pleno actualmente? Aplicando el principio de jerarquía de la autoridad que la emite, aplicaría a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los plenos regionales, a los tribunales colegiados de circuito,
a los tribunales colegiados de apelación, a los juzgados de distrito y a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Para el caso número 1, recordemos que fue una jurisprudencia emitida por la primera sala con numeral 102/2011 y que corresponde a la novena época, por lo que tomando de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tenemos lo siguiente. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Dado lo anterior, necesitamos consultar el precedente de la tesis mencionada, el cual lo encontramos en el registro digital número 23093, cuyo asunto fue facultad de atracción con el número 10/2007. Y nos menciona que así lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de 4 votos. Por lo anteriormente comentado, cumpliría con lo establecido en dicho artículo 223. Sección tercera. Conclusión. La importancia y utilidad de la jurisprudencia. Tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación legal que se emite por los órganos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a partir de la reforma del Poder Judicial de la Federación del año 2021 se modifique el artículo 94 constitucional de fecha 11 de marzo de 2021 y que menciona lo siguiente: las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 8 votos y por las salas por mayoría de 4 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Tomando en consideración que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y que ya cumplió 150 años de su aplicación, podemos concluir que es fundamental su conocimiento, uso y aplicación, ya que se hacen valer los derechos fundamentales y humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales vinculados al Estado mexicano a través del juicio de amparo regulado en la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Por lo que debemos tener presente que su marco legal lo podemos consultar en los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 215 al 220 y 222 al 229 de la Ley de Amparo, al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 157 al 159 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Como fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración de este video, utilizamos las siguientes: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2023, de junio 6. La Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021, de junio 7. La Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, cuya última reforma fue el 24 de junio del 2011 y que fue abrogada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del 2013. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 2023 y
De mi parte es todo. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias.